En el siglo XIV, Europa fue testigo de una de las mayores catástrofes de la historia, la peste negra. Entre 1347 y 1351, una ola de muerte recorrió el continente, arrebatando la vida de más de 50 millones de personas, casi un tercio de toda la población europea. Una pandemia que no solo transformó la demografía, sino también la economía, la religión y hasta la medicina. El origen de la peste se encuentra en Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis se alojaba en las pulgas de las ratas negras. La enfermedad viajó por la ruta de la seda y en 1346 las crónicas relatan un evento impactante. Durante el asedio mongol a la ciudad de Cafa, en Crimea, los invasores lanzaron cadáveres infectados dentro de las murallas. Esto se considera uno de los primeros casos documentados de guerra biológica. Cuando barcos mercantes zarparon desde Cafa hacia Europa, las ratas y pulgas ya llevaban consigo la semilla de la tragedia. En 1347, la peste llegó a Sicilia y desde allí se expandió como fuego imparable por todo el continente. La enfermedad se presentaba en tres formas. La primera era la bubónica, la más común, con inflamaciones dolorosas llamadas bubones, fiebre y manchas negras en la piel. La segunda era la septicémica, cuando la infección pasaba a la sangre. La muerte podía llegar en menos de un día. Y la tercera era la neumónica, altamente contagiosa por el aire. Los enfermos tosían sangre y el desenlace era casi seguro. El escritor italiano Giovanni Boccaccio, testigo de la tragedia en Florencia, describió escenas desgarradoras. Padres abandonaban a sus hijos, esposas huían de sus maridos, y los muertos eran apilados como si fueran basura. Ciudades enteras quedaron desiertas. En París se dice que morían más de 500 personas al día. En Londres, la peste fue tan devastadora que se cavaron fosas comunes que aún hoy, siglos después, siguen siendo descubiertas por arqueólogos. Los cronistas de la época cuentan que en algunas aldeas el 70% de la población desapareció. En Noruega, incluso los reinos vikingos quedaron diezmados, y en muchas zonas, la peste provocó un colapso total de la vida social y política. En ausencia de ciencia, la gente buscaba explicaciones sobrenaturales. Algunos creían que era un castigo divino, y procesiones de flagelantes recorrían las ciudades azotándose públicamente para pedir perdón a Dios. Otros buscaron culpables. Se acusó injustamente a comunidades judías de envenenar pozos, lo que llevó a persecuciones y masacres en varias regiones de Europa. La medicina de la época estaba limitada. Los médicos vestían las famosas máscaras de pico de ave, llenas de hierbas aromáticas para filtrar el aire. Se intentaban curas inútiles, sangrías, pócimas, rezos y supersticiones. Nada detenía la peste. La peste negra no solo trajo muerte, también transformó Europa. Con millones de campesinos muertos, la escasez de mano de obra provocó el colapso del feudalismo. Los sobrevivientes comenzaron a exigir mejores condiciones de vida y salarios. Las ciudades cambiaron su organización sanitaria. Nacieron los primeros sistemas de cuarentenas, implementados en Venecia en 1348, donde se obligaba a los barcos a permanecer 40 días antes de desembarcar. El miedo también impactó en el arte y la cultura. Surgieron las danzas de la muerte, pinturas y esculturas que recordaban la fragilidad de la vida. Siglos más tarde, en 1894, el bacteriólogo Alexandre Yersin identificó la bacteria responsable, Yersinia pestis. Con este descubrimiento se comprendió por fin cómo la peste se transmitía y cómo podía combatirse. La llegada de los antibióticos en el siglo XX cambió todo. Medicamentos como la streptomicina, la tetraciclina y la doxiciclina convirtieron a la peste de una sentencia de muerte en una enfermedad tratable con una tasa de supervivencia superior al 90%, si se atiende a tiempo. Hoy, aunque rara, la peste sigue existiendo. Cada año se reportan cientos de casos en países de África, Asia e incluso Estados Unidos, donde persiste en algunas poblaciones de roedores salvajes. La peste negra fue más que una enfermedad, fue una fuerza que remodeló la historia. Cambió la economía, la fe, la medicina y el destino de millones de personas. Nos recuerda que la humanidad siempre ha estado bajo la sombra de las pandemias y que solo el conocimiento científico y la cooperación pueden salvarnos de repetir las tragedias del pasado. 7 siglos después, la peste negra sigue siendo un espejo en el que nos vemos reflejados cada vez que surge una nueva amenaza, porque la historia nos advierte: los virus y las bacterias no conocen fronteras, pero nuestra respuesta sí puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Suscríbete y activa la campanita.